Filipenses 3:21, verso 20-21. Vamos a hacer la referencia del mensaje de púlpito del día domingo. El domingo se habló del reino de Dios en la iglesia. Creo que es un tema que da la continuidad a lo que hemos recibido, lo que recibimos el día 31 de diciembre, el mensaje de levantar las torres absolutas de Dios en mi vida. Decíamos que el día domingo recibíamos que ¿por qué la iglesia debe levantar la torre de Dios en su vida? Porque es necesario resplandecer la luz de Cristo en una época, en un tiempo, en un mundo que está lleno de tinieblas. Ahí referenciamos Isaías 60, que dice que levántate y resplandece porque la luz de Dios, de Jehová, ha llegado sobre tu vida. Y todos sabemos que en este tiempo es necesario manifestar, no cualquier, vamos a decir, no cualquier creencia, no cualquier doctrina, es manifestar la obra de Jesucristo en nosotros. Cabe destacar que en el Sermón del Monte Jesús decía, bienaventurados los pobres en espíritu. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son los pobres de espíritu? Aquellos que anhelan, necesitan y desean la palabra de Dios. Esos somos nosotros. Porque los que están separados de Dios, ¿cómo pueden ser pobres de espíritu si ni siquiera conocen de Dios? Ven el evangelio, ven el cristianismo como una religión. En dado caso, la palabra nos dice cuál es el método de Dios que estableció desde el principio. Por eso es que la iglesia debe resplandecer en este tiempo. Y no de cualquier manera, sino debe resplandecer la luz que ha venido sobre su vida. Y ese es Cristo. Y el pastor del día domingo decía, ¿cómo podemos resplandecer? Levantando la torre absoluta en cada aspecto de nuestras vidas. Necesitamos restablecer el modelo de la iglesia primitiva, el modelo que está reflejado en Hechos capítulo 2, aquel modelo o aquel método que se restauró en Pedro, en Pablo, en Juan, ese método que conquistó el mundo. Y gracias a eso el evangelio pudo llegar a Europa y España y también Latinoamérica. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo el mensaje se distorsionó. Sin embargo, en este tiempo Dios le ha establecido resplandecer a Cristo a nuestra vida para poder predicar a los que no lo conocen. Por eso, antes de leer la palabra, quiero recordarles las redes sociales. Vamos primeramente con el del mensaje de púlpito, lo publicamos en EDR Mir, Cuerpo de Cristo. Como también donde se comparten los discipulados, los aposentos altos, también en la oración es @Mir, Cuerpo de Cristo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, YouTube y TikTok, también como Instagram, que es @Mir, Cuerpo de Cristo. Y en Facebook también nos pueden seguir con el mismo correo. Vamos a leer la palabra. Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21, y dice: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, la iglesia donde se manifiesta el reino de Dios es la iglesia que proclama solo el evangelio de Jesús, el Cristo. Amado Dios, te damos las gracias por este día. Primeramente damos gracias por tu precioso evangelio que es vida y trae vida a todo aquel que lo escucha, Señor. Gracias te damos también por este momento que vamos a recibir tu palabra, un momento de concentración, un momento de sanar y quebrantar nuestras tinieblas, y es un momento de restaurar también el contenido del evangelio, porque sabemos que el evangelio se ha distorsionado a lo largo del mundo, o mejor dicho, se ha distorsionado a lo largo de las épocas y años, pero hoy te ha placido, como dice Romanos 16, hacernos descubrir aquel misterio que lo teníamos en nuestros ojos, pero no lo sabíamos. Por eso te damos las gracias que en este lugar se está hablando el precioso evangelio de Jesucristo, el evangelio que fue revelado a los apóstoles y que es revelado el día de hoy a nosotros.
Amado Dios, que le puedas dar sabiduría celestial a la mensajera en este día y que los receptores, tanto los que nos escuchan por las redes sociales como también los que estamos aquí, podamos recibir las respuestas, podamos personalizar, podamos editar y podamos globalizar con este evangelio el campo que no tiene a Dios, el campo que no tiene a Cristo. Oramos en el nombre de Jesucristo, aferrado a esta palabra, aferrado que Dios está con nosotros y aferrado de que Dios nos apoya con todo su poder del cielo y la tierra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pasamos pues a nuestra amada hermana María Gallardo, que es la expositora del mensaje del día de hoy. Que lo puedan disfrutar, los que nos escuchan en redes sociales, y que pues puedan recibir respuestas de Dios. Amén. Buenas tardes. Bendiciones a todos mis amados hermanos. Bueno, el tema que vamos a compartir hoy, vamos a ver cuál de estos, se titula Aquellos que tienen las cosas de Dios. Así, aquellos que tienen las cosas de Dios. La cita base Hechos 4:12. La palabra de Dios es viva y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Anhelamos que sea en nuestra vida en este momento y que a través de ella seamos testigos, Señor. Seamos sanados, restaurados y experimentemos ese levantar de la torre de Dios en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Lo principal es que el Señor a nosotros nos ha dado identidad. La vida de oración y la misión del creyente que ha sido restaurado en Cristo vive en nosotros mientras nos centramos en las cosas de Dios y no en las del mundo. Es lo fundamental, eso es la identidad. ¿Por qué era necesaria la identidad? Creo que no es necesario ahondar mucho, pero siempre recordamos. Génesis 3, del 1 al 6, es el problema de la humanidad, ¿verdad? El problema fundamental, el problema base, el problema de raíz. Este asunto es necesario, se resuelve en cada creyente a través de ¿quién? Exacto. Y Él nos ha dado identidad. Es necesario que nosotros experimentemos esa identidad y entremos dentro de esa nueva vida. ¿Por qué? Porque si la desconocemos, seguiremos viviendo como desdichados, infelices, y no voy a decir más términos. Exacto, yo iba a decir desgraciado, pero me contuve. Pero no es exacto, no es la idea que
ahora que ha resplandecido la luz en nosotros, sigamos viviendo aquí. Para eso es que Cristo nos da su identidad. Entonces, en la introducción vemos el llamado a una vida centrada en solamente Cristo, en solamente el reino de Dios, en solamente el poder y la obra de su Espíritu Santo. Eso es 1, 3, 8. Esa es la introducción. Es necesario, ¿verdad?, que nosotros lleguemos a una meditación profunda de la palabra y tengamos la conclusión de: ¿es realmente feliz nuestra alma? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque como creyentes, en la vida del creyente en la iglesia, o la iglesia misma, está centrada en tener una vida perfecta delante de todos los demás. Pero delante de Dios es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia vive de apariencia. Cuando se vive de apariencias, se vive una vida infeliz. ¿Por qué? Oye, por la presión de tener que estar bien con todos y de hacerlo todo bien para que todos estén contentos. Entonces, esta vida está centrada ¿en quién? Exacto, en el hombre, en el pensamiento del hombre, en la obra del hombre, no está centrada en Dios. Una vida centrada en Dios está centrada en lo que Dios desea, en el pensamiento de Dios, en la voluntad de Dios. No es lo de este mundo, sino lo espiritual. Ok, entonces, ¿qué pasa? La ideología del mundo, ¿cuál es? Es egocéntrica, es materialista, es el triunfo personal, es el alcance de las metas. Esta ideología del mundo se ha infiltrado en la iglesia y queremos salvar al mundo, pero no la podemos salvar con los métodos del mundo. ¿Verdad? Queremos salvar al mundo, pero con las cosas del mundo. La iglesia quiere hacerlo así. Nosotros, si no estamos atentos, entramos en la corriente del mundo. ¿Y cuál es la corriente del mundo? Volvemos a decir, el materialismo, todo eso que viene de acá. Por eso el título es Aquellos que tienen las cosas de Dios. Es decir, vamos, conquistamos el mundo con las cosas de Dios, no con las cosas del mundo. El mundo es, bueno, la filosofía, bueno, vamos a hablarle de todas las bendiciones, no del problema espiritual. Vamos a hablarles de las soluciones psicológicas y todos los métodos psicológicos que están actualizando ahora en este momento, y no le hablamos de Cristo. ¿Verdad? Yo no estoy diciendo que no son herramientas que nos ayuden a diagnosticar en el campo, que nos ayuden a compenetrar con las personas, pero la respuesta es y siempre será Cristo, más nada. Entonces, todavía en la introducción, un ejemplo en la Biblia: Dios escogió a Abraham para la evangelización mundial y lo envió a una tierra nueva, a Canaán, Génesis 12, 1, 3. Y en este pasaje bíblico lo que nos revela es ese llamado que también fue traducido como separación y propósito. Porque le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, deja todo lo que tú eras, olvídalo, deséchalo y ve a donde yo te digo. Eso es seguir la palabra de Dios. Allí en ese lugar, nosotros también hemos de experimentar ese momento en nuestra vida de fe, ese momento de separación donde se revela ese propósito. Una de las cosas reales que nosotros podemos experimentar a través de recibir la salvación es el comienzo de la oración. Para vivir una vida centrada en Dios es necesario la oración. Mateo 5:14, sí me gustaría que lo pudiéramos leer. Vosotros sois la luz del mundo.
una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. Exacto, el 14. Nosotros somos la luz del mundo y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ay, mira, se hizo invisible. No. Eso, primeramente, la luz de Cristo vino en nosotros. ¿Cómo de verdad experimentamos esa gracia? Por la oración. A veces se nos olvida que en los lugares están establecidos principados de las tinieblas, espíritus inmundos que hacen la guerra contra el Evangelio y que influencian a las masas para que sigan perdiéndose. Es necesario que en estos lugares nosotros experimentemos esa identidad y esa autoridad que nos han dado en el nombre de Cristo Jesús para derribar todo poder de las tinieblas. Jesús mismo nos llamó como la luz del mundo. Eso no lo dijo algún apóstol, fueron las palabras de Jesús. Ok. Vamos a entrar en el contenido, espero que aquí. Bueno. En el contenido es así. Un subtítulo es la vida del que tiene las cosas de Dios. La vida del que tiene las cosas de Dios. Punto 1. La práctica de la oración 24 horas. La práctica de la oración 24 horas. Ese es el punto 1. ¿Qué es eso? Es la conexión constante que nosotros tenemos con Dios. Cuando nosotros, un ejemplo, cuando nosotros llegamos a un lugar y llevamos nuestro teléfono, nuestro equipo telefónico, normalmente siempre pedimos cuál es la clave del Wi-Fi, ¿verdad? Para mantenernos conectados. Un ejemplo, sí. Si no tenemos saldo, salimos, siempre llegamos para la conexión del Wi-Fi. ¿Para qué? Para mantenernos en línea, mantenernos conectados. Vamos a pensar o hacer una especie de comparación. Que la oración es ese canal de Wi-Fi que me mantiene conectada con Dios. Nosotros somos un equipo telefónico, lo ponemos así, y funcionamos solamente con esa conexión. Si no la tenemos, puede ser el teléfono más avanzado, pero ¿qué sentido tiene un teléfono cuando no le sirve el lector de Wi-Fi? Porque esos lectores se dañan y es cuando lo mandan a soporte técnico y tal para cambiarle ese sistemita que es el Wi-Fi del dispositivo para que pueda funcionar. Entonces, inclusive un teléfono costoso pierde valor si le falla eso. ¿Qué pasa entonces con nosotros si no tenemos esa conexión constante con Dios? ¿Cuáles cosas de Dios vamos a tener en ese día o en nuestra vida espiritual? Sí. Tantas cosas que hay en el mundo que nos influencian, que nos hacen preocupar, que nos hacen cargar y al final del día, después un ejemplo del que sale y madruga temprano, trabaja, va y viene, sube y baja. Cuando termina su día, está agobiado. Pero por encima del agobio físico, debe mantenerse un gozo que es el espiritual. Debe mantenerse una felicidad que es la espiritual. Debe mantenerse una llenura que se produce al experimentar el misterio de Emmanuel, que Dios está con nosotros. Ok, la oración no es un evento, sino una continua conexión con Dios, una vida continua conexión
con Dios. Digo un evento porque a veces, bueno, lo anclamos a una especie de rito y es ahí. Y es como cuando nos explicaba el pastor, yo digo amén y se terminó. No, sino que nosotros tenemos una unidad espiritual con el Señor que no podemos deshacer, que no se puede deshacer por nada. Pero yo tengo que tener esa conciencia espiritual, porque entonces me engaña Satanás, ¿dónde? Aquí en la mente. Mira que tú que eres un tremendo hipócrita, que no sé qué tal. Y vienen esas acusaciones y al final, ¿cuál es la identidad que manifiestas? La del mundo. La de hijo del maligno, ¿verdad? Y no somos más hijos del maligno para vivir así. ¿Qué pasa? Que de verdad el Señor nos ha dado su gracia y es por su obra, no es por mi obra. Y esa tiene que ser mi conclusión. Y compartíamos ayer, ¿verdad? Esto me hace recordar ayer, porque si mi refugio es Cristo, ¿por qué carrizo voy a buscar otras cosas? Si mi refugio es Cristo y me siento atormentado, me siento acusado, ¿por qué me voy a alejar de Cristo? Tengo que buscarlo más. No importa lo que crean los demás de mí. El que hizo la obra para salvarme fue Cristo. El que pagó su sangre preciosa fue Él. Y el que escogió y decidió llamarme fue Él. No fue más nadie. Entonces, ay, me dijeron y voy a huir. No, huyo pero a los pies de Cristo. Cuando el niñito hizo algo malo, va y se refugia a donde sabe que quién lo va a defender, ¿verdad? Y ahí, bueno, se resuelve, ese dará la cara por él. Por su mamá o su papá dan la cara por el muchachito. ¿Verdad que sí? Bueno, el Señor dará la cara y siempre la da por nosotros, sus hijos. Esa debe ser mi seguridad. Por eso la oración no puede ser un evento. Un evento, yo sé que a veces experimentamos aflicciones y vamos corriendo, Señor, y oramos. Pero debe ser una vida que experimentemos continua, una corriente, donde vamos y nadamos en esa corriente. Entonces sabemos que están los tres tipos de oración. La oración al amanecer, la oración del amanecer es la primera, es a un tiempo marcado. ¿Cuál es la acción? Al abrir los ojos, oro primero. ¿Cuál es el propósito de esta oración? Disfrutar de Dios y establecer el trono de Dios en mi día, antes que los problemas o ansiedades o planes tomen el control de mi mente. A lo primero que despierto, ¿verdad que debo? No, sino que lo primero que venga a mí al despertar es esa unidad, esa gracia de Emmanuel. Y para eso es el propósito de la oración de la mañana, para disfrutar de Dios y establecer su trono en mi vida. La oración durante el día, que es la segunda oración. La oración durante el día, nosotros creemos que la vigilia es obligado en la noche. Pero la oración del día es una vigilia continua, donde yo estoy despierto como espiritualmente. Si me duermo espiritualmente, ya está la carne y el yo, haciendo de la suya, respondiendo, gritando, chocando a la gente. No. Entonces, en esa vigilia continua, ¿cuál es la acción? Orar a través de todos los encuentros y situaciones. ¿Cuál es el propósito? Buscar el plan de Dios en cada momento y tener sabiduría para explicar cosas importantes a las personas que encontramos. ¿Qué cosas importantes? El Evangelio. ¿Quién nos va a dar la sabiduría? El Espíritu. Por eso debemos vivir así, a una con el Espíritu. Esa es la oración del día. La oración de la noche es una concentración en lo profundo. Esa es la tercera. ¿Cuál es la acción? Orar concentradamente por casos especiales y problemas sin resolver.
como dice un hermano por allí, el ajuste de cuentas, no, no del sicariato, no, sí, sí, exacto, sino la entrega de datos del informe a nuestro Padre de nuestro día. Bueno, Señor, así como hace un mayordomo, da las cuentas a su amo, a su señor, mira, estas son tal, esto fue lo que salió hoy, tal, bueno, así. Esa es la oración de la noche. ¿Cuál es el propósito? Bueno, encontrar soluciones en Dios, no en las preocupaciones humanas. Bueno, agarro mis estrategias, tal, y hago así. Bueno, con estos reales que me va a dar aquel, yo hago esto, tal, y le doy al otro. Entonces, aquel que me paga pasado mañana, yo completo, y voy sacando las cuentas yo, pero en la noche, sin Dios, sin la oración. Centrado en las cosas del mundo, porque ni siquiera me acuerdo, oye, esa familia que está pronta ahí, que tiene una situación, que viven peleándose, no oro por ellos, no veo a sus hijos, no considero a sus niños, ¿verdad?, que están atrapados en ese destino de muerte, no levanto una oración intercesora por ellos, sino que estoy ahí resolviendo mis asuntos financieros, familiares o de salud. Y no debe ser así. Nuestra oración siempre tiene que buscar Mateo 6:33, el reino de Dios y su justicia. Y en la aplicación de la oración, es una pregunta: ¿tu vida de oración es un monólogo ocasional o un diálogo constante que impregna todo tu día? Porque un monólogo es como, bueno, estoy ahí yo hablando, de vez en cuando tengo mi monólogo y creo que estoy orando, y no es así. Entonces debe ser un diálogo, ¿con qué? Con mi Padre, con esa persona cercana. Cuando nosotros tenemos confianza, que tenemos esa profundidad para relacionarnos tranquilamente. Somos quienes somos delante de las personas que nos conocen tal cual, ¿verdad? Punto número 2. Ajá, ya notamos el 1, ahora viene el 2. El contenido de la oración, el reino de Dios. El reino de Dios. Ponemos aquí la prioridad. La prioridad. La oración verdadera busca primero el reino de Dios. Hechos 1, 3 al 8. Hechos 1, 3 al 8 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: eso no es asunto tuyo. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros, ¿qué vemos allí? Que ellos recibieron el poder para la evangelización mundial, a través de la oración, ¿verdad? Sí, se concentraron en el pacto que Jesús les dio, y ellos quisieron, oraron. Hechos 1:14.
permanecieron allí y recibieron la gracia necesaria. ¿Qué nos hace concluir? Aquellos que tienen las cosas de Dios, solamente el evangelismo toma lugar por el poder de su Espíritu Santo. ¿Qué hacemos? Oramos, porque no depende de nosotros. Entendemos que no depende de ninguna fuerza humana, sino de su poder. ¿Cómo se manifiesta? Orando. ¿Cómo lo experimentamos? Orando. Aferrados a su palabra. Este momento, ¿verdad? Lo vamos a hacer así. Ya va. Así. Estoy como el hermano Chale. ¿Sí? Ajá. Una torre de luz, sí. Es una torre de luz. Bueno, el fuego. Y vemos los rayos de luz que salen, porque esta es la comunicación de nosotros con las demás personas. La luz que impacta la vida de las demás personas es la que resplandece en nosotros. Esta plataforma firme es 7:24. Esa misma es Mateo 7:24. Ajá, ¿qué dice Mateo 7:24? Él está hablando del hombre prudente. Cualquiera pues, que me estas palabras y las hace, les compararía a un hombre prudente que con su casa sobre la roca. Amén. ¿Quién es esa roca? Cristo. Entonces, aquí, en la prioridad de mi vida de fe, el fundamento tiene que ser siempre Cristo, no mi propio esfuerzo, porque a veces, fíjense algo, los talentos, los dones, todo eso proviene de Dios. Pero a veces uno se maravilla de los talentos y dones que Dios le da a las personas, a uno mismo, pudiera decir también. Nosotros debemos entender que no es con eso que se evangeliza. Eso nos lo dio el Señor para la edificación de nosotros mismos como iglesia. Pero el fundamento y la fuerza, el poder siempre proviene de Cristo. De Cristo, todo proviene de Él. Entonces, esta persona que tiene a Cristo como su centro puede resplandecer. ¿Qué resplandece? La luz de Cristo que ha venido a Él. Y esta luz impacta a su alrededor, alumbra. ¿Qué hace? También repele las tinieblas. Las tinieblas no pueden estar cerca de la luz. ¿Verdad que no? La oscuridad no prevalece frente a la luz. Es algo que ocurre de manera natural, sin esfuerzo. La luz no está empujando para alumbrar más lejos. No, ella resplandece y ya. Ok. ¿Qué otra cosa? El reino de los cielos es la plataforma donde Dios reúne a las personas. El reino de Dios es el cielo. Y la plataforma donde Dios reúne a las personas, ¿cuál es? La iglesia. La iglesia. Veámoslo así. La iglesia es el reflejo del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, si esa iglesia es la plataforma,
También podemos ver qué es donde se edifica esa torre también, en la iglesia, ¿verdad? La base. Y la base de esa iglesia es, por eso cada creyente debe tener eso claro, poseer las cosas de Dios para que podamos ser en conjunto un equipo para la evangelización. Y así ese equipo formado se levanta porque Dios lo formó. Porque todos tienen el mismo fundamento, porque todos tienen la misma unidad, el mismo deseo, el mismo sentir. Y la evangelización mundial toma lugar en esa iglesia que puede ser la plataforma. Entonces también la torre, el cuerpo, el edificio, es el evangelio. La luz que salva, cuyo contenido es Cristo. Los guardas somos nosotros, los discípulos verdaderos llamados a hacer resplandecer esa luz siempre. Estamos aquí arribita, al lado del fuego, echándole leña, haciendo que siga resplandeciendo, ¿verdad? Exacto. La antena espiritual es la oración. Nos conecta con el poder del cielo y la transmitimos a los demás. ¿Cuál es la aplicación aquí de esta torre de luz? Que nuestras oraciones estén centradas en la extensión del reino de Dios y la salvación de otros. Y que no esté centrada en nuestras necesidades personales. Eso es una torre de luz así. Por eso siempre nos instan a abandonar nuestros motivos personales de oración y a orar por esa oración de toda la vida, que es disfrutar el poder de Dios en nuestra vida, que se manifiesta a través de nosotros. Bueno, el punto número 3, para no extendernos tanto, la necesidad de la oración. La necesidad de la oración. Entre comillas, el problema del hombre y entre paréntesis, el diagnóstico. El problema del hombre y entre paréntesis, el diagnóstico. Porque es necesario que ese guarda espiritual, ese doctor espiritual, esté bien preparado. O sea, no mande puro paracetamol en toda su consulta. ¿Qué más le vas a mandar? Tiene dolor de estómago, paracetamol. Tiene fiebre, paracetamol. Tiene una infección respiratoria, paracetamol. No, entonces, sino que sea un doctor espiritual preparado. Como dice 2 de Timoteo. Esa es toda la escritura. El 17. El 17. Amén. Entonces, vemos cuál es el diseño original. Génesis 1, 27 y 28. El hombre fue creado para recibir toda la bendición de Dios en comunión con Él. Así fue creado. 2. La caída, el hombre y el problema fundamental del hombre. Génesis 3, del 4 al 5. El hombre que creyó la mentira de la serpiente y cayó. Su estado natural ahora es estar centrado en el hombre, no en Dios. Y la manifestación del problema es el 3 de este punto 3. 3.3. Bueno. Génesis 6, 4 al 5 y Génesis 6, 14. La corrupción llega al extremo. El hombre vive centrado en lo físico, siempre buscando sus cosas. Y el arca en ese lugar representa la salida de ese sistema egocéntrico para estar centrados en Cristo. ¿Cómo podemos aplicar esto? Bueno, si nosotros como iglesia estamos centrados en la palabra de Dios y en Cristo,
o hemos adoptado los patrones centrados en el hombre del mundo. Entonces uno se revisa. Esto es algo personal. Gracias a Dios, nosotros no es que nos estemos regodeando, pero gracias a Dios, gracias a Dios vivimos o nos esforzamos cada día por vivir una vida centrada a la palabra. Exacto. Ok. 4, el punto 4 para entrar en la conclusión. La base de la oración. La base de la oración. La salvación y la nueva identidad. La salvación y la nueva identidad. Entre paréntesis, el remedio. Lo vuelvo a repetir. La base de la oración, 2 puntos. La salvación y la nueva identidad. Entre paréntesis, el remedio. Ok. Solo creyendo y aceptando la verdad del Evangelio se recibe una identidad completamente nueva. Efesios 1:3. Allí. El estado del incrédulo, ¿cuál es? Es la separación de Dios y los 6 estados que le acompañan a esto, que es los 3 más los 6 estados del no creyente, más la cultura de Satanás, que influencia a la humanidad. Con esto lo tiene atrapados. Ya sabemos que es hijo del diablo, Juan 8:44. Aunque el ser humano fue y es amado por Dios, Romanos 5:8. Ahora debemos entender que el camino para ser hijos de Dios es por fe. No, Él nos libra de ese destino de muerte. Y es algo que debemos experimentar y transmitir así, claro. Porque solo es por fe que alcanzamos la salvación. No es por ninguna obra que nosotros vamos a ganar el favor de Dios. Porque entonces en vano vino Cristo. Si cada quien podía agarrar y ganar puntos ahí con Dios. Bueno, ya esta semana gané 100 puntos. Hice esto, hice aquello. Ayudé a los pobres, tal, le di una comida a un necesitado. Resolví. No, sino que es solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Exacto, esa es la base de la oración. Recordemos siempre eso, la salvación y la nueva identidad para no estar orando, ay Señor, ayúdame, me encuentro afligido. No digo que no tengamos aflicciones, pero normalmente oramos con una acusación encima y con un temor y un terror centrados ahí, donde está la base para orar, esa identidad en Cristo Jesús. Venimos ¿cómo? Con la actitud de hijos de Dios. Pregunto yo, un padre así esté enojado con su hijo y viene a pedirle ayuda, le va a decir fuera de aquí que estoy molesto contigo. Va a correr a ayudarlo. Y aunque sea un ingrato, vamos a decirlo así, todo lo del padre está dispuesto para su hijo. Si está metido en un gran lío, va y lo ayuda. Ese es el hijo. ¿Cómo entonces venimos delante de Dios? Confiados, así hay que ir de verdad. Por eso es la base de la oración. Disfrutar esa identidad. Hemos pasado de muerte a vida, Juan 5:24. Hemos recibido el derecho de ser hijos de Dios, Juan 1:12. Confesamos con nuestra boca y creímos en nuestro corazón, Romanos 10:9-10. Juan 5:24, Juan 1:12, Romanos 10:9-10. Ajá. Vamos a la conclusión. Conclusión. La realidad del que tiene las cosas de Dios. Estoy pensando.
evidencias. Las evidencias. El que ha sido salvado por Cristo vive una realidad, transformada. 3 evidencias de la morada de Dios Trino. 1. Morada, 1 Corintios 3:16. Dios Trino habita en nosotros. 2. La guía. Dios Trino siempre mora y guía. Juan 14:16. 3. Poder. Dios Trino obra con su poder en y a través de nosotros. Hechos 1:8. ¿Cuál sería la acción final? Nosotros hemos recibido la bendición de restaurar las cosas de Dios. Por eso, en oración, tenemos que experimentar y disfrutar nuestra identidad. Lo voy a volver a repetir. Nosotros hemos recibido la bendición de restaurar las cosas de Dios, todo lo pertinente a Dios, en oración. Tenemos que experimentar y disfrutar nuestra identidad, teniendo la morada, la guía y la obra del Espíritu Santo, que derriba las obras de las tinieblas. Con esta gracia y este contenido en nosotros, tenemos que proclamar el Evangelio, levantar a los discípulos, enseñarlos, testificarles la realidad que tenemos en Cristo Jesús. Con esta gracia y este contenido en nosotros, tenemos que proclamar el Evangelio, levantar a los discípulos, enseñarles, testificarles la realidad que tenemos en Cristo Jesús. Por último, ya me voy. Como discípulos que vivimos dentro de las 24 horas, esto lo tomé del diario de oración de hace 2 días. Como discípulos que vemos dentro de las 24 horas, que vivimos dentro de las 24 horas, debemos leer 3 corrientes. ¿Y por qué lo tomé parte de la conclusión? Ya les digo. 1. Ver la corriente de la Biblia centrada en el Evangelio. Ver la corriente de la Biblia centrada en el Evangelio. 2. Ver la corriente del mundo centrada en la misión. Ver la corriente del mundo centrada en la misión. Estas son las 3 corrientes que debemos ver. Y la tercera corriente, ver el mensaje en su totalidad centrado en el evangelismo. Ver el mensaje en su totalidad centrado en el evangelismo. 1. Ver la corriente de la Biblia centrada en el Evangelio. 2. Ver la corriente del mundo centrada en la misión. Y 3. Ver el mensaje en su totalidad centrado en el evangelismo. El mensaje del púlpito debe ser el punto central de nuestra propia corriente de vida. El mensaje del púlpito debe ser el punto central de nuestra propia corriente de vida.
¿Por qué escogí esto parte como las cosas de Dios? Nosotros, que resplandeció esa luz de Cristo en nosotros. Primero, si no veo la corriente de la Biblia centrada en el Evangelio, las ideologías y los dogmas religiosos que están dentro de la iglesia me van a confundir. Pero si yo veo la corriente de la Biblia centrada en el Evangelio, y el Evangelio es Cristo, voy a ver la palabra que Dios desea para el campo siempre. O sea, no voy a ir con palabras de juicio, sino con la palabra que proclama Cristo para salvar a las personas. 2. ¿Por qué la corriente del mundo la debo ver centrada en la misión? Porque si yo no veo la corriente del mundo centrada en lo que tengo que hacer estando allí, la corriente del mundo me atrapa a mí, me influencia a mí. Y si la veo centrada en la misión, nunca se aparta de mí que yo soy peregrino, que yo no pertenezco a ese sistema. Entonces, puedo tener la disposición de Daniel, la propuso en su corazón, no contaminarse. Entonces, en esa corriente del mundo puedo tener esa resolución. Y 3, el mensaje en su totalidad. ¿Cuál mensaje? El mensaje del púlpito, centrado en el evangelismo, porque entonces cada vez que recibo el mensaje del púlpito, veo dónde Dios me da la respuesta para ser testigo. Exacto. Me está diciendo, tienes que ser testigo. Ejemplo, este mensaje que recibíamos la semana pasada también de la iglesia Camino al cielo. El camino para ser salvos. La sanidad, sí, de las heridas. Cuando recibí allí, entonces entiendo, ¿verdad? Si lo podemos ver centrado en el evangelismo, también ¿qué vemos? Que es necesario ser testigos y que siempre las cosas nos van a doler por 2 motivos: si estamos muriendo o estamos sanando. Es mejor que nos duela para sanar a que nos duela para morirnos. Entonces, por eso les comparto esto, pues el mensaje del púlpito debe ser ese punto central de nuestra corriente de vida, la corriente de mi vida, por donde es que yo me estoy moviendo. Siempre buscar ese deseo de Dios. Y el desafío semanal, ya me voy, porque el hermano Edgar, cuando compartió en estos días, él nos dejó un lema, ¿verdad? Que podíamos tomar un lema semanal, y ese lema convertirse en oración. Bueno, ese es el desafío, digo yo, escoger una de las 3 dimensiones de la oración. ¿Cuáles? Las 3 concentraciones, mañana, tarde y noche. Y buscar intencionalmente desarrollarla esa semana, registrando lo que Dios hable o haga. Es decir, empezar por una, digo yo, cuando es muy difícil continuarlo las 3 veces al día, tomarlo una. Exacto. E ir subiendo, no, que me quedo con una. Bueno, ese es el mensaje. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Las hermanas de la adoración. Gloria a Dios. Buenas tardes. Buenas. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo está, Nora? Gracias. ¿Cómo estás, hermana? Bendiciones para todos. Bueno, se acabaron las vacaciones en París. Gloria a Dios. Se acabó la visita a la familia. Sí, Señor. Dejando la semilla ya. Ahora sí estoy con la familia que me dio Dios, la verdadera. Gloria a Dios. Bueno, el primer título de oración, como todos sabemos, es de acción de gracia a nuestro Dios Trino. Padre, creo en esta hora, Señor, que tú eres el único Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Te damos gracias, Señor, porque hasta hoy estás cumpliendo tu palabra en mí. Señor, gracias por ser mi Padre.
y estás conmigo todo el tiempo de mi vida. Creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que murió y resucitó por mí. Te doy las gracias, Señor. Jesucristo, mi Salvador, quien nos libró del problema fundamental y nos abrió el camino para encontrarnos con el Padre, y quien gobierna nuestras vidas como nuestro único dueño. Creemos que desde que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, moras en nosotros. Gracias porque nos llenas de tu gracia, por la palabra, y permites que experimentemos las obras de tu poder en la oración, mientras nos recrean a la imagen de Jesucristo y nos guías. Señor, también te pedimos en este día por el equipo del Movimiento de Evangelismo de Aposento Alto, Taratán de Corea, del sur de Panamá y de Venezuela. En Corea tenemos a nuestro pastor Ryu Wan-soo, al pastor Kim Bong-ho, al pastor Kim Seon-jong, al pastor de Chan, a los asistentes, intérpretes, pastor Josué, Johan Par, Esther, Ubaldo, Ingrid y Ari, y a todos los que están dentro de esta especialidad. En Panamá, el misionero Jerónimo Par y su esposa, el pastor Laurencio Montero, Dani Fernández, y los obreros y asistentes Laurentino Pérez, Cecilia Lee, Arielis Rodríguez, David Cortés, Cecilia Quijano y Adrián Peña. En Venezuela, los pastores Andrés Noguera, Carolina de Noguera, Héctor Durán, Carmiño de Durán, Saúl Hernández, Lisbeth Hernández, Henry Antúnez, María Quintana, Aquiles Hernández, Mercedes Hernández, Oliver Noguera, Ginesca de Noguera, Anacelis Torres y Mari Santiago. Los líderes y obreros y evangelistas, Charles Alfonso, Vanessa Noriega, Paula Gil, Edgar Rodríguez, María Gallardo. Oramos para que siempre estén disfrutando de la corriente de la palabra, para que toda la plataforma del sistema del Movimiento de Aposento Alto de Marcos sea compartida por ellos sin limitaciones, que siempre disfruten del respaldo del trono celestial, que siempre sean testigos del poder de Dios en sus vidas, que sean la referencia del Movimiento de Aposento Alto en Latinoamérica, que los 5 poderes sean una realidad y verdad en todo su transitar y peregrinar por esta tierra, que el poder espiritual, que es el aliento de vida que Dios nos ha dado, el poder físico, que es la salud del cuerpo, el poder de la sabiduría, que es para transmitir el Evangelio de manera correcta, y el poder de la economía de la luz para hacer las misiones, y el poder de las relaciones interpersonales para entender los encuentros divinos con el campo, que puedan vivir estableciendo las 7 torres, los 7 itinerarios y las 7 señales de guía para cumplir con la evangelización de las 237 naciones y 5.000. También, Señor, te presentamos los campos de los evangelistas y las iglesias regionales. Te pedimos por las universidades, los colegios, las instituciones como las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Bomberos, los medios de comunicación como Radio Tiempo 1200 y Reforma TV, y la cultura de Venezuela Gospel Choice, la salud, que están los doctores y las enfermeras, que sean sanados y salvados por el Evangelio, que los evangelistas obreros establezcan las torres de luz para que sean derribadas las torres de Satanás en cada lugar, sector, comunidad, región y estado, que las evidencias del Evangelio sean las obras de la recreación en cada evangelista que está en el campo, que se levanten los discípulos absolutos que han quedado, que quedarán y harán que otros queden. Las iglesias regionales del paraíso, del pastor Henry y mi persona,
la Guaira, el pastor Héctor y su esposa Carmeña de Durán, que el territorio en donde estamos sea influenciado por el evangelio bíblico, que compartamos los evangelistas, que a ellos les acompañen, que puedan ser los conquistadores con el poder del Espíritu Santo en cada municipio, parroquia y comunidad. Que las torres de Satanás sean quebrantadas, que se levanten los equipos de obreros, evangelistas, discípulos en estos territorios, que ayudarán a establecer el reino de Dios, que los 5 poderes sea esa evidencia en sus vidas, que los empresarios, las élites y remanentes de estas comunidades se levanten con esas plataformas de fe y la economía de la luz sea restaurada en cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Buenas tardes, amada familia. Hemos continuado bendiciendo. Continuamos en oración, en unidad de espíritu, que estamos en esta bella tarde, dándole gracias a Dios por todo. Y seguro de que Él nos escucha y que Él nos responde. Equipo de trabajo de la Iglesia Mi Cuerpo de Cristo. Señor, pongo este equipo de trabajo ante tu presencia, Señor. Tú los conoces, Señor. Aquí están Yulimar Rojas, Yuraima Requena, Vanessa Mariega, Charlie Pérez, María Gallardo, Egan Rodríguez, Charles Alfonso, Sonder Diseño, María Quintana, Paula Gil y Yengelis Andrade. Señor, para que ellos disfruten de los dones, talentos, capacidades, habilidades que tú les has dado. Que la conclusión de vida en Cristo les permita experimentar la palabra, la oración y el evangelismo. Que cada especialidad que tienen sea la plataforma para compartir de manera natural la identidad, seguridad y autoridad en sus campos, que reciban sanidad de sus heridas, cicatrices, al servir en la iglesia, las universidades, los trabajos y oficios, y que ellos puedan establecer el reino de Dios sobre las 3 organizaciones que tienen conquistada la economía, la política y la cultura del mundo, que siempre puedan disfrutar de las 3 concentraciones durante la mañana, el día y la noche, y que siempre recuerden que ellos irán donde otros no podrán ir, que no duden que Dios está con ellos hasta los desafíos que tendrán en los campos, que toda crisis o circunstancia deba ser la mayor oportunidad para que Dios les muestre las respuestas eternas. Oramos en acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos orando por los institutos teológicos, que sean la plataforma para la UTC en Venezuela, que de todos los estados vengan a entrenarse para adquirir esa identidad como evangelistas, misioneros, discípulos, obreros y discípulos del movimiento del evangelismo bíblico ordenado. Y que podamos establecer ese sistema de los 5 básicos para salvar la iglesia, los campos y la próxima generación. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Rey de Reyes. También ponemos ante tu presencia la oración con el contenido de los términos del movimiento de aposento alto, Darambá, el Dios Trino, que el agradecimiento al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo sea nuestra mayor acción de gracias cada día. Que las bendiciones del trono, que la oración trascienda el tiempo y el espacio, y la luz del Evangelio resplandezca a las 237 naciones y las 5.000 tribus. Y que este movimiento de vida que compartimos sea la evidencia de esa imagen, aliento de vida y bendición de Dios que hoy disfrutamos. Y que las respuestas que disfrutamos por causa del Evangelio nunca antes, nunca después se volverán a dar. Todo esto lo tenemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Bueno, amados, seguimos orando. Oramos por las 3 épocas. Esto nada más y nada menos que donde quiera que vayamos, sin importar el tiempo que estemos, en el lugar donde nos encontremos o en la época que estemos viviendo, el reino de Dios se va a establecer sin duda. Por eso oramos para salvar a los pastores de toda la religión, del misticismo, filantropía y todo aquel molde que los tiene atrapados en estas culturas que no son según Dios. Que a través del discipulado, a través de la casa de misión y de evangelismo especializado podamos salvar los campos. Y que al poder evangelizar los campos podamos tener los encuentros con los remanentes, que tendrá que aprender a enfrentarse con Cristo, junto con Cristo, al mundo, a Satanás y esas torres de que están grabadas en cada uno de ellos. Que ellos puedan entender que a través de Jesús de Cristo resolverán su pasado, su presente y aún su futuro. Y con este evangelio pueden superar la influencia de las 3 organizaciones. Oramos por todo lo que opera en el universo, por redes sociales y todo lo que se ve de esas élites. Le damos gracias al Padre que nos ha dado esa capacidad y la habilidad para poder derribar al que tiene la potestad del aire y poder establecer la torre de nación en la mañana, en la tarde y en la noche, con la cual podemos traspasar toda cultura satánica y aún el mundo. Oramos también para que los 5 poderes espirituales sean sobre nuestras vidas, que a través del poder espiritual podamos resplandecer a lo que se encuentra o a aquellos que se encuentran en tinieblas, que a través de la sabiduría podamos evaluar y diagnosticar, pero también dar la respuesta correcta al campo, que a través del poder físico podamos revitalizar nuestro cuerpo, todo nuestro ser al 300%, que la economía sea lo que promueva el movimiento de evangelismo a lo largo de la época y de generación, y que a través del poder de los encuentros podamos levantar al discípulo, levantar una comunidad o una región, que a través, Señor, del PBC podamos seguir adelante, que entendamos que lo que quedó atrás ya quedó en el pasado, que podamos proseguir como dijo Pablo, mirando hacia la meta, mirando hacia donde solamente debemos ir, que solamente aferrado al pacto podamos quebrantar la cultura de las tinieblas, que por medio de la visión podemos caminar sobre ese camino ya plano y llano que Dios ya ha aperturado, y que a través del sueño podamos realmente ver cómo se manifiesta o cómo se cumple la promesa dada por Dios, que es la evangelización mundial, que a través de la imagen podamos reflejar el reino de Dios y que a través de la práctica la iglesia pueda ser el reflejo de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús Cristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, seguimos en la presencia de Dios, sabiendo pues que Él está aquí en medio nuestro. Él se pasea y se goza cuando estamos juntos en armonía, dice la palabra del Señor, unánimes juntos, orando y sabiendo que tenemos una respuesta a nuestras oraciones. Punto 2. Oramos para que podamos disfrutar de los itinerarios de Dios para nosotros. Identidad y autoridad de Dios Trino que está conmigo, y oramos por los 10 secretos para seguir la victoria. El primer secreto para conseguir la victoria, que podamos sobrevivir a solas y tener la independencia espiritual. Que podamos ver la realidad espiritual en medio de la realidad presente. O sea, que Dios nos dé el don de discernimiento espiritual, ¿verdad? Para poder darnos cuenta de todo lo que estamos pasando y viviendo. El punto número 3, poder ver lo que otros no pueden ver en lo que es opuesto y contrario. 4, salvar los campos con esa sinergia, ir juntos y unánimes. Punto 5,
que podamos ver que en las crisis la oportunidad de tener la victoria. Punto 6, que podemos ganar las batallas sin pelear, solamente a través de la oración, que fue el tema de hoy, ¿verdad? Que ya nosotros de nuestro Señor tenemos ya las batallas ganadas, ya en Él tenemos la victoria porque Él venció en la cruz del Calvario. Y prácticamente Él ya nos dio la victoria y esa es nuestra fe. El punto 6, el punto 7, que podamos ver las evidencias de la obra de la recreación. Punto 8, para ver esa cumbre espiritual en la cual hoy estás. El punto 9, que nada nos impida ir a salvar los campos donde no hay nadie con el Evangelio. Punto 10, poder estar en ese plan absoluto de Dios. El punto número 3, que estemos parados firmes sobre las 10 plataformas de fe. La primera, que estemos parados sobre la soberanía absoluta de Dios, sabiendo que Él tiene el control absoluto sobre la creación y sobre nuestras vidas, por supuesto. El punto número 2, la segunda plataforma es el método de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que como decía mi hermana, Él es la roca sobre la cual debemos de estar firmes y edificar nuestra torre, ¿verdad? El punto número 3, la obra de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo. La plataforma número 4, la palabra de Dios que nos da vida y poder, que es la Biblia, por supuesto. El punto número 5, que nosotros somos el templo de Dios, el valor de los creyentes. El número 6, el plan de Dios, la evangelización, el cambio. El número 7, el reino de Dios, el gobierno sobre la vida y la muerte. El punto número 8, que Dios nos provee de todo en esta vida limitada. Él es ilimitado. La plataforma número 9, en creer que hay un juicio de Dios, existencia de una vida después de esto. Y por último, la plataforma número 10, que siempre seremos recompensados por Dios, el valor por el evangelismo. Entonces Dios tiene para nosotros, para cada uno de nosotros, una recompensa. Lo importante es disponer nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro tiempo, disponer nuestra vida. Y Él es el que hará todo para que el evangelismo o el evangelio en nuestro país pueda alcanzar a los que más necesiten y a los que están ya preparados para esa salvación. Amén. Seguimos orando, dando gracias a Dios, Señor. Gracias, Dios, por este momento en el que nos permites reunirnos, aferrar tu nombre y orar, Señor. Oramos por estas 5 seguridades, la cual anhelamos, Señor, sean grabadas y enraizadas en nuestra vida. Que podamos estar seguros en que nada ni nadie nos podrá arrebatar la salvación, que es nuestro regalo inmerecido. Señor, que por nada nos sintamos acusados, sino que tengamos la seguridad de que todos nuestros pecados han sido perdonados, Señor. Oramos, Señor, para vivir en agradecimiento, de saber que tú, Señor, siempre dispones tu oído y tus respuestas para nuestra vida. Y es que tenemos respuestas a la oración siempre, Señor. Mi Dios, oramos para que tu Santo Espíritu sea nuestra guía en todo, Señor, absolutamente en todo. Y también para saber y vivir, disfrutar que tenemos la victoria en Cristo Jesús, Señor. Mi Dios, oramos por las 9 corrientes para comunicarnos, Señor. El campo está cansado ya de tantos personas religiosas. Por eso hoy oramos, Señor, para que tu gracia esté en nosotros. Oramos para que podamos ver con los ojos correctos, Señor.
así como tú puedes ver lo profundo, alto y ancho, que nosotros podamos tener tus ojos para ver el campo, para ver las personas, Señor. Que tomemos sin prejuicio el deseo de salvar a todas las personas, sin importar si están abajo o son desechados, si están arriba o son élites, y los que están a nuestro lado, especialmente los que están a nuestros lados, Señor. Nuestros familiares, iglesias y amigos, Señor. Y Dios, oramos en este momento para que tu gracia sea en nosotros a través de la fuerza del Espíritu Santo, y en todo podamos ser agradecidos, podamos dar acción de gracias en lugar de quejarnos. Pues eres tú quien nos ha dado la solución del pasado, presente y futuro. Señor, que también seamos así misericordiosos, viendo el pasado, presente y futuro de las personas con las que nos encontramos y podamos verlas con los ojos de Evangelio, Señor. Oramos por el culto y la oración. Ese culto personal que es nuestro aposento alto personal y ese culto congregacional, Señor, donde anhelamos tener la victoria siempre, Señor. Oramos para poder ver y estar aferrados a las señales que nos muestras a través de la palabra. Que allí todo el centro sea esa palabra en nuestra vida. Que la corriente de nuestra vida solamente se aferre a la palabra que tú nos proclamas todos los domingos, Señor. Oramos, Dios, en acción de gracias, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo y está vivo. Amén y amén. Amén. Seguimos orando y clamando a nuestro Señor. En este tiempo, pues oramos por esas 7 señales de guía para que como hijos podamos estar aferrados al consumado que se dio en el Monte Calvario. También para que podamos tomar la misión dada en el Monte de los Olivos. Señor, que podamos disfrutar verdaderamente que somos el templo y la morada del Espíritu Santo, que se manifestó en el aposento alto de Marcos, según Hechos 1:8. Señor, ayúdanos a restaurar la misión de Antioquía y que podamos recibir la guía del Espíritu Santo como lo recibieron los primeros discípulos para hacer ese primer viaje misionero, Señor. Que podamos ser guiados a la Macedonia que ya tienes preparada, así como guiaste a Pablo en el segundo viaje misionero conforme Hechos 16, 6, 10. Señor, y que podamos decir, como dijo Pablo en su tercer viaje misionero, se me es necesario ver la Roma que tienes preparada en este tiempo para nosotros, Señor. Asimismo, mi Dios, oramos por la época de los años 2030 al 2080. Oramos para que en la iglesia se puedan levantar los 3 atrios. El atrio de la oración, Señor, como en este tiempo, Señor, donde todas las torres de Satanás son derribadas y la luz del Evangelio resplandece, porque somos los guardas de esta época, Señor. También por el atrio de los gentiles, donde todas las personas son salvas por el Evangelio, no importando su nacionalidad, su cultura o su condición social, Señor. Y también, mi Dios, oramos y clamamos porque se ha levantado ese atrio de los niños, Señor, donde los niños y jóvenes de diferentes culturas, Señor, serán levantados como los discípulos absolutos para salvar las 237 naciones y las 5.000 tribus. Señor, gracias. Gracias porque nos permite, Señor, tener este tiempo de concentración como iglesia, como cuerpo de Cristo, mi Dios. Dejamos ante ti todas estas peticiones, Señor, sabiendo que tú tienes respuestas para cada uno de ellos, mi Dios. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén.